Atención, porque vas a salir muy beneficiado hoy con la información que vas a recibir. Es el mensaje 132 de una secuencia de mensajes llamados Comprendiendo el Evangelio. Comprendiendo el Evangelio bajo una visión toral, bajo una visión de una cultura del cielo que es la Torá. Se ha titulado Tan solo cree. Tan solo cree. Suena tan sencillo creer, ¿verdad? No sé si alguna vez tú has dicho en alguna circunstancia de tu vida, en algún escenario de tu vida, le has dicho a alguien, no te creo. Oye, no te creo lo que estás diciendo, no te creo lo que me estás contando. Y muchas veces en nuestro caminar ocurren eventos, situaciones en nuestras vidas en las que la puerta de la capacidad para creer acerca de un evento o acerca de una persona la cerraste y jamás pudiste volver a abrirla. En otras palabras, no pudiste volver a creer en alguien, no pudiste volver a creer en algo, o no pudiste volver a creer en ti. O en todo caso, no has sabido creer. ¿Qué es creer? Yo les diría, es la parte más importante de nuestra existencia, creer. ¿Por qué? Porque nuestra existencia se basa en una palabra clave, pero que a la vez es una sustancia espiritual que se llama fe, emuná. Y la emuná, la fe, la definió el rabino Shaulo de la siguiente manera: es la certeza de lo que se espera. Es la primera parte de ese concepto, de esa sustancia espiritual. Es la certeza de lo que se espera. Segunda parte, la convicción de lo que no, ¿qué? No se ve, pero está. Porque tienes la convicción de que está, pero no lo ves. Entonces, la fe, la emuná, tiene que ver con el futuro y con lo invisible. ¿Sí lo entiendes? Es decir, no se ve y no lo tienes ahorita, pero en el futuro se ve porque lo tienes. ¿Sí lo entiendes? Entonces, tienes que tener certeza, es decir, es verdad que lo que esperas viene, es verdad, es cierto y estás seguro de ello. Y estás convencido de que a pesar de que no lo estás viendo, ya existe en un lugar. El hecho de que no lo veas, el hecho de que no lo palpes, no quiere decir que no esté. Está en un mundo que escapa a estos sentidos biológicos. A los sensores biológicos escapan esas cosas que pides, por las que clamas, por las que oras. Ya existen, ya están en un mundo invisible y espiritual. Ya te enseñé, viniste el martes, ya te enseñé dónde están esas cosas. En los lugares celestes, allá en lo invisible, no lo puedes ver. Y en esa bolsa están los milagros que necesitas, están las bendiciones que necesitas, están los favores, están las concesiones, está la ayuda, está la información que necesitas saber y que no la tienes. Ahí está en esa bolsa espiritual. Y te voy a decir algo muy importante: todas esas bendiciones, esos favores y esos milagros, todos en absoluto, tienen fecha de entrega, pero es en el futuro. No es cuando pides, es en el futuro. El detalle es que nos enseña el rabino lo siguiente:
Tienes que tener certeza y convicción para que sean trasladadas. Tienes que estar cierto y convencido de que a pesar de que no lo ves, a pesar de que no lo tienes en el presente, ya es y viene en camino. Por eso nos dice que seamos pacientes. Paciente. Lo contrario de paciencia es impaciencia. Que te desesperes, que te desilusiones y dejes de esperar. Ahí están los 4 elementos de una fe íntegra, de una fe que te galardona. ¿Qué es? ¿Cuáles son esos 4 elementos? Creer, confiar, paciencia y esperanza. 4 pilares de la fe completa. Puedes creer, puedes confiar, podrás ser paciente, pero si dejas de esperarlo, olvídate de todo. Y ahí te va todavía un poquito más de instrucción. Yeshua HaMashiach nos dijo esto: al que cree, todo le es posible. ¿Qué le es posible? ¿Qué? No, hombre, ¿qué es eso? Convicciones. Cuando una persona tiene convicciones, se comporta con convicciones. ¿En qué crees tú? ¿Qué es posible o es imposible? ¿Qué es posible? Todo. Todo. Todo con un caramba. Todo. No, es que no, eso no se puede. No, es que sáquese. Hay personas que son fervorosas en la oración, estudiosas, piadosas, que creen, que confían, que son pacientes y ojo, y que esperan. Esperanza, esperanza. La esperanza es un estado emocional óptimo, ¿sí? No basado en incentivos como la motivación. La motivación pasa, la esperanza no. Permanece, te sustenta. Y la esperanza, dice la Escritura, que galardona tu fe. ¿Estamos? Pero dice Mashiach algo muy importante. Él nos da la metodología. Todo tiene que ver con todo, ¿sí? Todo lo que pidan en mi nombre. ¿Cuál es la llave? El nombre. Todo lo que pidan en mi nombre. La forma del verbo, creyendo. Creyendo, o sea, pides creyendo. Tienes que pedir y estar creyendo simultáneamente. Todo lo que pidan en mi nombre, creyendo. Hasta ahí es el ejercicio de tu fe íntegra. Pero nos dice algo importante: no dudando. Aquí aparece un enemigo de la fe. No dudando en tu corazón, sino creyendo que lo recibes, les vendrá. Entonces, golpea a una persona en su capacidad para creer y va a ser infeliz toda la vida. Porque cuando una persona tiene problemas para creer en sí misma, para creer en lo que hace, para creer en las capacidades que tiene, en lo que puede alcanzar, en lo que puede lograr, a esa persona la cortaron. Es una persona que no logra avanzar, que no logra caminar. Yo me comprometí desde que empecé con este ministerio, con la emuná. Les voy a decir por qué. Y a lo mejor me está escuchando, pero hubo una dama que una vez se acercó conmigo y me dijo: Fer, llorando, ¿cómo le hago para creer? No sé creer. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido incapacidad para creer que puedes avanzar, que puedes caminar, que puedes lograr, que puedes tener, que puedes conquistar?
¿Alguna vez has tenido problemas para creer en ti, para empezar en quién eres? ¿Crees en quién eres? ¿Crees cuando te digo que todo lo que tú puedes proponer al Señor lo puedes tener? ¿Crees tú que eres parte de un pueblo especial? ¿Crees tú que eres Israel? ¿Crees tú que eres Lupita, Juan, Luis? ¿Crees tú que eres esa persona? ¿Crees tú que vienes de esa familia? ¿Crees tú que puedes tener hijos? ¿Crees tú que puedes lograr algo con tus hijos? Golpéale a una persona su capacidad para creer y la matas. Y ahí es donde está trabajando la serpiente. Golpeando la capacidad para creer, usa a otras personas, usa a los padres, usa a los hijos, usa a los amigos, a los compañeros de trabajo. Hay padres que destruyen la fe de los hijos. Hay parientes que destruyen tu fe, que critican tu capacidad para creer. Por eso Mashiach dijo, a ver, cuidado con aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos niños. Porque el reino de los cielos es de ellos. Hay mucha profundidad ahí. A un niño dile, oyes, si tú brincas por ahí, no te vas a hacer nada cuando caes. El niño te lo cree. Él dice, cree en el reino, cree en mí, cree que es posible. Y luego el adulto viene y le dice al niño, no, eso no es posible, no, pues lo estás tronando al niño, piedra de tropiezo. ¿Cuántos fueron piedra de tropiezo en tu vida para afectar tu capacidad para creer? Para que dejaras de soñar, para que dejaras de diseñar en tu mente. Nomás quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde estuvieras hoy? ¿Quién fueras hoy si te hubieras atrevido a perseguir tus sueños de niño? ¿Dónde estuvieras hoy? ¿Quién fueras hoy si te hubieras atrevido a conquistar tus sueños, tus ilusiones, tus ideas? Hay en tu corazón cosas que están inconclusas. Hay cosas en tu corazón que quedaron truncadas y otras que ni siquiera las empezaste. Y eso no está bien, eso no es correcto. ¿Cuándo dejaste de tomarle importancia a esos sueños? ¿Cuándo los cambiaste por otros? ¿Cuándo los reemplazaste por otros más fáciles de alcanzar? Muchos dicen, bueno, quisiera ser médico, pero está muy cara la carrera, mejor voy a ser enfermero, mejor voy a ser paramédico, está más accesible. ¿Cuántos dijeron, quisiera hacer esto y esto y esto, y lo intercambiaron por otra cosa porque las condiciones no eran las adecuadas? Si te hubieran enseñado a creer desde niño, lo logras. Yo quisiera hablarte un poquito de mí, pero este lugar no es para hablar de mí, es para hablar de Él y de sus cosas. En una carnita asada platicaremos de tu servidor, ¿sí? Pero hoy quiero decirte, es real que si crees te va a ser posible. ¿Qué necesitas hoy que te urge en tu vida y no hay forma de que lo obtengas? No hay manera de que accedas a. Mira, al que cree, todo le es posible. Y luego dice él, todo, vuelve a aparecer la palabra todo, en hebreo es kol, todo. Todo lo que pidan en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, no dudando en su corazón, lo tendrán. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántas situaciones difíciles, imposibles de resolver estás enfrentando? ¿Cuál es la clave para romper la imposibilidad? ¿Cuál es la clave para romper la incapacidad que tienes ante las circunstancias que te afligen y que no puedes resolver y que escapan de tus manos y quisieras que mejoraran? ¿Cuál es la clave? Que creas.
Tienes que creerlo aunque no lo veas y aunque no lo tengas en el presente. Porque cuando lo ves y dices, no, primero lo veo y luego lo creo. Primero tengo seguridad y luego me lanzo. Eso no es fe, eso es sinvergüenzada. Sentirte seguro para caminar, tener elementos materiales, elementos visibles para caminar ante lo imposible, eso no es fe. Esa es comodidad. Hay algo que se llama pasos de fe. Si tú das tus pasos de fe creyendo, lo vas a lograr. Vas a obtener el milagro que necesitas. Pastor, pero no me está diciendo nada nuevo, eso ya lo sabía. ¿Y por qué no tienes entonces tus milagros? ¿Por qué no tienes tus bendiciones? Porque no has tenido lo que hoy vas a escuchar. Fíjate bien. Normalmente nuestras peticiones están relacionadas con cosas que no tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Pedimos lo que nos hace falta. Si sufrimos de una privación, pedimos para que sea suplida. Es la lógica. Pero ¿te has puesto a pensar cuánto tienes? ¿Te has puesto a pensar en el inventario de lo que sí tienes? Y si comparas lo que tienes con lo que no tienes y lo estás pidiendo en la oración, dices, soy millonario. Cuando empiezas a hacer un inventario de lo que tienes y contrastas contra lo que no tienes, tu forma de pedir va a cambiar. La forma en cómo conceptualizas lo que te hace falta va a cambiar. Porque una persona, escúchame bien, que pides porque no tiene, pero cuando tú agradeces lo que tienes y pides lo que no tienes, se te va a dar. Un aplauso al Creador. Si supieras que hay dos tipos de milagros: los milagros que tienes y no logras ver. Ahí empieza el problema con el milagro que pides y que no tienes aún. Si pudieras ver todos los milagros que a diario te acontecen, agradecerías. Y cuando vayas y pidas tu milagro, al agradecido se le hacen favores. Al malagradecido se le postergan los favores o no se los hacen. ¿Vamos comprendiendo? Entonces pareciera que es un tema de falta de fe, pero es un tema de actitud. Es un tema de educación ante el Creador. Milagros que me acontecen y que no veo, tienes muchos todos los días. Tienes un corazón que te ha palpitado sin descanso y sin parar por décadas. En el caso mío, 4 décadas. No ha parado, no ha descansado a diferentes ritmos. Tienes riñones que están filtrando y trabajando todos los días sin descanso. Tienes un cerebro que ni los propios estudiosos entienden el funcionamiento cerebral. Una máquina, un órgano incomprensible. Tienes un páncreas que funciona los mismos años que tienes. Dime tú, mencióname tú un equipo electrónico o eléctrico que lo conectas y te dura 50 años. Mencióname uno solo. Que no necesite mantenimiento, que no necesite desconectarlo para limpiarlo, para arreglarlo. Mencióname uno solo. Tu cuerpo es un milagrazo. ¿Sí? Que te cortes las uñas y te cortes el pelo y te crezca al rato, eso es un milagro. ¿Cómo algo tan curioso como un útero
pueda generar vida. Cómo la unión de dos células generan un ser nuevo. ¿Hay milagros o no hay milagros? Cierras tus ojos en la noche y no sabes si vas a despertar. Hoy despertaste. Eso es un milagro. Pero hubo otros que no despertaron hoy. Murieron en su casa, murieron en la calle, o murieron en el hospital o en la cárcel, donde hayan estado. No abrieron sus ojos. Tú sí. Eso es un gran milagro. La constitución de nuestro cuerpo, hidrógeno, oxígeno, minerales. Nomás agarra una cubeta y echa todos los minerales que nos componen, el calcio y todo, y mézclalos. Eso no es un ser humano. Es una mezcla de cosas, de elementos químicos, biológicos, pero no es un ser humano. Y mira nuestro cuerpo, perfecto. Y si empiezas a ver los milagros en ti, en tu entorno, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, y empiezas a ver, pídele al Señor: Señor, muéstrame los milagros que no tengo la capacidad de ver, muéstramelos, porque quiero agradecértelos. Y cuando empieces a agradecer por cada milagro que obtengas, ahora sí ve y pide más milagros. Ahí empieza, escúchame bien, agradeciendo los milagros que has tenido hasta hoy. Es donde empieza la materialización de los milagros que necesitas. Los que te apremian, los que te hacen falta. Concepto de milagro según la mente humana, según la lógica humana. Eventos o situaciones por encima de lo ordinario, que tienen lugar y que su materialización no tienen explicación lógica. ¿Por qué? Pues su ocurrencia desafía las leyes naturales que rige el mundo visible. A alguien que le dicen: tienes cáncer, tienes 3 meses para morirte, y de repente algo sucedió que lo vuelven a revisar, no tiene cáncer. Y los médicos, ¿cómo explican los médicos eso? ¿Cómo explican una sanidad en la que ni los medicamentos, ni el tratamiento, ni las opiniones médicas logran explicar? ¿Cómo le dicen a ellos? ¿Habrá algún concepto que explique eso? Tiene su nombre, ¿no? Entiendo y no conozco, pero hay un concepto para explicar eso. Termina en espontánea. No me acuerdo de la otra parte. Son situaciones o eventos que desafían las leyes naturales. A eso el ser humano le llama milagro. A eso se le llama milagro. ¿Sabías tú que la unión de un espermatozoide y un óvulo generan la misma energía que la explosión de la bomba atómica de Hiroshima? Investiga. Y ya ves lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki. Ese desprendimiento de energía es a nivel controlado y a nivel celular en el útero de una mujer. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Un aplauso al Creador, pues. ¿Quién se atreve a creer que el milagro que necesitas lo vas a tener? Pues no se les ven muchas ganas. Y lo curioso es que no me lo dicen a mí, pues yo lo que estoy haciendo es empujarlos, porque esos amenes no son para el pastor, pues. ¿Sí? Son ahí arriba.
Entonces a mí me preocupa entregarle esos amenes aguados al Creador. No quiero amenes aguados. Son para Él, pues. ¿Por qué no están ocurriendo los milagros? Ahí te va. ¿Por qué no? ¿Por qué no ocurren los milagros? Mashiach nos lo explica. El Marcos 6, del 1 al 6, dice así: salió Yeshua de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? 1. Segunda pregunta: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? 3. Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos estaban viendo algo visible, pero los milagros Mashiach no los sobraba, venían de arriba los milagros. Él era la conexión entre el milagro, ¿sí?, y el eterno. Él hacía entenaje. Él estaba en medio entre el milagro que venía del cielo hacia la persona. Entonces decían: ¿quién es este que tiene estas cosas, que tiene esta doctrina o esta sabiduría y que hace milagros con sus manos? ¿Quién es este? ¿No es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacob, de Joseph, de Judá y de Shmeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Yeshua les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, pues es que los profetas no tenemos reconocimiento en nuestra tierra. O sea, en nuestra tierra, en nuestro lugar de nacimiento, no nos dan honra. Y entre sus parientes y en su casa. Esto es dramáticamente revelador. Escucha. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cuántos milagros? 0. ¿Cómo? ¿El Hijo del Todopoderoso? ¿El ungido de David? ¿El Hijo del Dios Altísimo? Que llegó bien salsa diciendo que el Espíritu de Elohim está sobre mí. Y he sido ungido y he sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Eso habla de alguien muy poderoso, de alguien portentoso, y aquí me está diciendo que él no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Mashiach estaba sorprendido porque la gente no podía creer. Los milagros, el Hijo de Elohim, cuyas facultades eran ilimitadas, eran limitadas por la incredulidad de esta gente. Por eso tus milagros no los tienes, papá, porque no crees que los pueda materializar Yeshua HaMashiach. Se repite la historia en los tiempos modernos. Señor, yo te pido, Señor, sáquese, tienes que creer, no tienes que hablar. Cree primero y luego hablas.
Que tu bocota refleje lo que estás creyendo, no la verborrea que puedas tener. La verborrea no sirve. Sirve la palabra que sueltas creyéndola. Un aplauso al Creador. Mateo es un poquito más exacto y dice, Mateo 13:56, y no hizo allí muchos milagros, a causa, como consecuencia, debido a la incredulidad de ellos. Ahí está la razón por la que tus milagros no llegan. Pastor, estoy creyendo en mi milagro y nunca llegó el milagro. Pues, ¿nunca creíste? Estoy creyendo, pastor. Si es verdad lo que me dices, Baruch Hashem. El problema está en la capacidad que tienes para creer. Si el problema es enorme y la fe no te alcanza, tienes que ir al dador de la fe. ¿Quién es el dador de la fe? Nuestro Elohim. Y más aún, escúchame bien, tienes que ir al consumador de la fe. ¿Quién es? Yeshua. Mashiach, tengo problemas para creer. ¿Qué le dijo el padre del muchacho endemoniado? Señor, ayuda a mi hijo porque tus discípulos no pudieron. Y luego cuando dice Mashiach, pues ya estaba ciscado el pobre, pues nuestro Salvador ya estaba ciscado en medio de tanto incrédulo. Le dice, pues al que cree, todo le es posible. Sí creo. Ah, bueno, ok. Y luego dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Reconoció que tenía un problema para creer, pero primero dijo muy seguro, sí creo. Ah, bueno, al que cree, todo le es posible. Y luego dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Fue un hombre sincero. Fue honesto. Primero mintió y dijo, creo. Fue mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hoy dicen, sí, creo, y no es cierto? Dicen que creen. Hablan así porque es lo correcto, pero se están autoengañando. Se autoengañan, se autoministran mentiras. Qué feo es eso, que alguien se está autoministrando. Estoy creyendo, pastor, estoy creyendo, y por dentro no es cierto. Ni oran siquiera. Porque si creyeras que en la oración ibas a tener tu galardón, vivieras orando, pero no lo crees, por eso no oras. Estoy hablando en general, no estoy diciendo que tú. Si creyeras, oraras más. Ora más. Y ve con el maestro y dile, maestro, tengo problemas para creer, tengo problemas, se me dificulta creer, más no sé creer, ayúdame a creer, tú eres el consumador de la fe, ayúdame a hacer una buena gestión con mi fe, ayúdame a creer, ayúdame a confiar. Ayúdame a creer que lo imposible es posible por medio de... Ayúdame, pero necesitas ir con quien consuma la fe. ¿Quieres un milagro? Él es el hacedor de milagros. Él es quien obra los milagros. Él es. Pero Él ocupa algo fundamental de tu vida, de tu mente. Él ocupa algo de tu mente. Él quiere algo de tu mente para obrar milagros. Que sepas creer, que creas, porque si no, tu milagro jamás va a venir. Jamás. Y si tus milagros no vienen, ¿en qué estás creyendo? Es que es imposible, es que eso es muy difícil. Sales de la oración vigorizado, fortalecido, y en una conversación de café, qué difícil está eso. Eso es muy difícil. Pues sí, va a ser difícil, lo estás diciendo con tu boca y estás creyendo en lo que estás soltando. Vienes de la oración, vienes de pedir, vienes de creer y lo estás diciendo lo contrario, bloqueaste. Por eso es bien importante la congruencia entre lo que crees, lo que pides, lo que hablas, lo que piensas y lo que haces.
Si hay disonancia, si hay incongruencia entre lo que piensas, entre lo que haces, entre lo que dices, entre lo que pides y entre lo que crees, nanáis papá, no lo vas a tener. ¿Dónde está la disonancia? ¿Dónde está la incongruencia? ¿En dónde está el filamento roto de esos 5 elementos? Analízate, conócete. ¿En dónde está el problema para obtener tu milagro? ¿Crees? Ok, crees, no tienes problema, pero ¿cómo estás hablando? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué estás pensando en relación a ese milagro? Si encuentras una incongruencia ahí, tú estás bloqueando la obra portentosa del Salvador, estás bloqueando la materialización de tu milagro, pero buen cristiano. ¿Cómo ven? Creo que hay que empezar a reconsiderar este tema. ¿Cómo vemos? Vamos a sumarle un poquito más a esto. ¿En qué sí estás creyendo que no está bien y que afecta que tu milagro venga? Porque son 2 problemas concretos. Concreto. Problemas para creer y o estás creyendo en las cosas equivocadas. ¿En qué sí crees que traiciona lo que pides en la oración? ¿Que es difícil? Entonces, ¿para qué oras? ¿Que es muy difícil? Entonces, ¿para qué pides? Mejor no pidas y quédate igual. Vamos a ver un canal de streaming o algo así, no vamos a perder el tiempo queriendo ser espirituales. Estas cosas son muy concretas, familia. Y yo tengo que ser muy preciso al darte la instrucción y la enseñanza, porque tú necesitas elementos para ir a trabajar. ¿Sí? Tú no necesitas motivación, no necesitas globos, ni que vengas al frente para que te tumbe. No, eso no lo vas a encontrar aquí. Aquí vas a encontrar la manifestación del Espíritu a través del conocimiento, de la ciencia y del entendimiento. La parte mística, la parte laboral, te toca a ti en tu casa. Hay que trabajar por tu milagro. Tienes que trabajar por tu milagro. Mira, Machía, él caminaba en su tierra y él caminaba deseoso de que lo recibieran, de que le creyeran. Imagínate su corazoncito lastimado diciendo, pues es que en mi tierra no me honran, soy el profeta de profetas, soy el jefe, soy el segundo en la creación, soy el segundo en el universo, y no me dan honra, no me reciben, y luego de pilón ni me creen. Imagínate su corazón, su desesperación de saber que él tiene el poder, que en él residía en ese momento, en esa generación, la gloria manifiesta de Dios para obrar el milagro que le pidieran. Y los cabezones que estuvieron con él no creían. Ya hubiéramos querido nosotros, ¿verdad? ¿Qué tal si él estuviera aquí? A ver, ¿qué tal si él estuviera aquí ahorita diciendo, ¿quién quiere un milagro? Pero ¿sabes cuál es la mala noticia? Sí está, pero no le ves. Un aplauso, Baruch Hashem. Sí está en tu casa, está a tu lado. Estamos reunidos en su nombre. Otra vez, estamos reunidos en su nombre. Y Él está aquí. Está a un ladito tuyo. Está en tu corazón, en tu coche, en tu casa. No necesitas verlo. Solo tienes que creer que Él está contigo y lo va a estar. Un abrazo.
Y voy a evocar sus palabras literales para ti hoy. Hoy nuestro Mashiach nos dice así: pero Yeshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Esto va para ti, ahí te va. Tómalo, es tuyo, créelo. No temas. Cree solamente. La hija de este varón estaba muerta. Pero él que dijo: ¡Ey, no está muerta, está dormida! Y todos se rieron de él. Pero a él no le importó. Le dijo al padre de esa niña muerta: no temas. Tan solo cree. Y tomó al papá, tomó a la mamá, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y a toda la muchedumbre incrédula. La dejó afuera. Escucha, otra vez. Y a la muchedumbre la dejó afuera. ¿Quién entró con él? Los que creían. ¿Qué creían? Que la niña estaba dormida. Los que creyeron lo que él dijo. ¿Qué dijo él? No ha muerto, está dormida. Los que le creyeron, que fueron poquitos, fueron los que entraron y vieron el milagro obrando cuando él dijo: Talita cum, Talita cum, levántate. Entonces, ¿qué son? ¿Muchedumbre o de esos poquitos? ¿Quiénes entraron? Los interesados por el milagro y los discípulos. Pero los 12, los principales, los que más creían en el maestro. ¿Qué está pidiendo él? Compromiso, que le creas y que vayas con él. Y vas a ver los milagros en tu vida. No, hombre, pero así como. A los ciegos, ¿te acuerdas de los ciegos? ¿Qué les dijo? Escucha sus palabras. ¿Pueden creer que yo puedo hacer esto? Fíjate lo que les pregunto. ¿Creen que yo puedo hacer esto? Sí, maestro. Y abrieron sus ojos y vieron. Y hoy nos dice a nosotros: si puedes creer, todo te es posible. Y nos dice Él: por tanto, yo les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo reciben. Cree que lo recibes y les vendrá. Pide creyendo y cree que es decir, que ya lo tienes, cree que ya lo tienes. Es una enseñanza de fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo Él? Aunque no lo veas, lo tienes. Por eso yo quiero que hoy aprendas a pedir diferente tu milagro. Pide creyendo que lo recibes, que es tuyo, que viene, que ya es. No dudes en tu corazón y tu milagro viene porque Él lo dijo. Omitió. A Él le dijeron los fariseos: Maestro, sabemos que tú amas la verdad. Los enemigos le estaban diciendo: sabemos que tú amas la verdad. Entonces Él no echó mentiras. Entonces Él no enseñó mentiras. Él enseñó verdades eternas y absolutas. Y quien dude, pues no va a tener su milagro. Los milagros están en el reino. Los milagros los puedes tener si entraste al reino y permaneces en el reino. Por eso Él nos dice en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepiéntanse y crean.
Los milagros están en el reino. Para que entres, dice, arrepiéntete. Y para que salgas beneficiado del reino, ¿qué te dice? Cree, cree. Entonces, ¿qué activa las fuerzas espirituales? ¿Cómo mueves las fuerzas espirituales a tu favor? Creyendo. El merolico que no cree, no. El que habla y cree lo que está hablando. Convicciones, certeza, seguridad. Así hay que actuar dentro del reino a partir de hoy. Nada de inseguros, nada de doble ánimo, nada. No vas a aceptar ningún tipo de comentario que vaya en contra de lo que tú pides. No te vas a juntar con la gente incrédula. La gente que no cree la Torá, la gente que no le cree al Machía, no te juntes con ellos. Aunque sean tus amigos, apártate de ellos porque su incredulidad te va a pellizcar, su incredulidad te va a contaminar. No les cuentes tus sueños, ni tus ilusiones, ni tus ánimos. Resérvatelos y cuéntaselos al Creador mejor, al Machía, porque es Él quien trabaja para ti. Hay que estar dentro del reino porque en el reino están esas bolsas para ti de bendiciones, de milagros. Pero Él, ¿qué te dice? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Y qué te dice el Evangelio? Que todo te será posible. ¿Qué evangelio te enseñaron que no has podido traer tus milagros? ¿Qué evangelio te enseñaron que no has podido brincar? ¿Qué evangelio te enseñaron que sigues con privaciones? Este evangelio que se predica aquí es el evangelio del Hijo de Elohim, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Ese evangelio es el que se predica aquí. Es el evangelio que te faculta y que te da poder para que le permitas al Creador traer milagros a tu vida si le crees. Ese es el Mashiach que se predica aquí y ese es el evangelio que se predica aquí. El poder reside en el nombre de nuestro Salvador y tú eres su salvado, su protegido, su discípulo, su amado, su hermano menor y puedes acceder a ello. Eso es lo que se predica aquí. Pero ahora, por favor, créetelo. Créete lo que eres Israel, créete lo que estás en el reino. Es un reino que no ves, pero mira, aquí hay una asamblea del reino. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya entendemos mejor la dinámica de los milagros. Bueno, ojo con esto porque aquí te va una revelación muy interesante. Entendemos que los milagros son imposibles para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos esas facultades. Pero ahí te va esto. Hashem, Él ordenó la creación. Y Él dijo, hágase la luz. Todo se iluminó. Y el espíritu de Elohim planeaba sobre las aguas del abismo. Y después dijo Él, hágase la luz. Y después, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron las siguientes palabras? Sepárense las aguas superiores de las inferiores. ¿Qué empezó a hacer? A ordenar. Empezó a trasladar de lo invisible a lo visible la creación. ¿Con qué? Con la palabra. Pero una palabra soportada por la fe, por la emuná. Y Él escogió, escúchame, Él en ese orden de la creación simultáneamente tenían lugar las leyes que rigen este mundo visible y material. Llámese como se llame, como le pusieron los seres humanos.
Los seres humanos le pusieron la ley de la termodinámica, la ley de la gravedad, y etcétera, 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 etcétera. Y esas leyes que hemos estudiado un poquito y que conocemos, explican cómo funciona la creación parcialmente. No entendemos toda la creación con las leyes limitadas que conocemos. Sin embargo, el Eterno esas leyes las afirmó. Y en función de esas leyes y el orden lógico de la creación y cómo están funcionando las cosas, Él deseó que la lluvia cayera de las nubes a la tierra. Él deseó que hubiera una línea que dividiera las aguas de los mares de la tierra. Él deseó que hombre y mujer se unieran para tener descendencia de esa manera. Él deseó que los árboles crecieran de abajo hacia arriba. Ese orden, Él así lo quiso. Esa fue su voluntad. Entonces, ojo con esto. ¿A qué le llamamos milagro nosotros? A caminar en el desierto, que no haya qué comer y el Eterno haya dicho, caiga pan del cielo a la tierra. A eso le llamamos un milagro. ¿Por qué? Porque desafía la forma natural en cómo se dan las cosas. ¿Cómo se da el pan? Semillita, sale la rama. El pan natural sale de la tierra hacia arriba. Pero el Eterno deseó que el pan del desierto cayera del cielo a la tierra. Lo que entendemos le llamamos orden natural. Lo que no entendemos le llamamos sobrenatural o milagro. Pero ambas manifestaciones es la voluntad de Elohim. Es decir, para Elohim es normal que el pan salga de la tierra o caiga del cielo. ¿Por qué? Porque para Él todo es posible. Y si tú quieres que todo te sea posible, ahí arriba es. ¿Existen los milagros para el Eterno? No, porque Él puede obrar lo que Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiera. Pero para nosotros, la forma en cómo se presenta la voluntad de Dios fuera de lo normal, le llamamos milagro. Ahí está el engaño. Que tú creas que los milagros son imposibles, que tú creas que las cosas son difíciles, pero el día que creas que Hashem hace crecer el pan de la tierra o lo hace caer del cielo, vas a entender que como sea difícil tu problema, tiene solución porque Él la tiene. ¿De dónde va a venir? No lo sé, pero viene. Un aplauso a Él. Es que pastor, yo esperaba mi milagro por acá y vino por otro lado. Pues sí, porque Hashem quiere que por otro lado sea. ¿Cómo va a manifestar el milagro? ¿Cuándo lo va a manifestar? No es tu problema. Tu problema es tan solo cree. Tan solo. ¿A poco no te estoy dando un lavadón de cerebro bien bonito? ¿A poco no te estoy quitando el mugrero de conceptos que te metieron por ahí? Entonces, como puedes darte cuenta, no es yo declaro, yo profetizo, yo arrebato, yo declaro. No, sáquese. Es todo lo que pidan en mi nombre. Si aún te quedan las mañas esas malas de yo declaro y yo profetizo, quítatelas. No es toral, no es bíblico, y Mashiach ni nadie nos enseñó a hacer esas cosas. Todo lo que pidan. Entonces, ¿declaramos o pedimos? ¿Profetizamos o pedimos? ¿Arrebatamos o pedimos? ¿Quién arrebata? Satanás. ¿Quién declara? ¿Quién profetiza? ¿Quién afirma? Los alumnos de Aristóteles metidos en las iglesias. Pero los discípulos de Mashiach pedimos. Y Él dice, pidan,
para que vuestro gozo sea completo y el Padre sea glorificado ¿en quién? En el representante del Padre, que es el Hijo. Entonces, ¿qué quiere Él? Que pidamos, que pidas y no dejes de pedir, que pidas. Y ya te lo enseñé. ¿Cómo le muestras al Eterno que lo que le estás pidiendo es importante para ti? Machetito de palo y sin filo. Demuéstrale qué tan importante es para ti el milagro que necesitas. ¿Cómo se lo demuestras? Dale. Y pídele. Pero créele. ¿Te está edificando la palabra? ¿Te está construyendo? Ahí te va otra. Mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieras. ¿Cómo quieres? ¿Qué diseño? ¿Qué arquitectura? Tanta es tu capacidad para creer. Hágase como tú quieras el milagro. ¿Quién propone? ¿Quién dice? ¿Quién diseña? Tú propones, tú diseñas, tú pides, tú quieres. Mashiach te está diciendo ahí, gente, sean específicos, no sean ambiguos, no sean flojos, no sean de doble ánimo, no tengan mala actitud, diseñen, pidan, especifiquen, insistan y lo reciben. El Eterno hizo crecer el pan de la tierra, pero también le plació hacerlo caer del cielo. Las leyes naturales dicen que un ejército superior a otro puede vencer al ejército vulnerable, pero el Eterno le plació que un solo ángel pudiera destruir a más de 150,000 soldados. Entre ellos se confundieron y se mataron. Eso es un milagro. Tú debiste haber sido robado, destruido y asesinado tiempo atrás. Y mira dónde estás. Vivo. Tú eres el milagro. Tú eres el milagro diario del Eterno. Y como un gran milagro, como un testimonio viviente de su poder milagroso, tú debes de materializar más milagros. Un milagro tras otro. Y ya debes de dejar de vivir en un estilo de vida normal, ambiguo y llevado por las tradiciones y las tendencias y las fuerzas de este mundo material, y empezar a vivir una vida llena de la manifestación del Eterno como Él quiera. En otras palabras, una vida llena de milagros visibles, de los que te das cuenta y de los que no te das cuenta. De tal manera que todos los días el Señor te conquiste con un milagro, el Señor te arranque una sonrisa con un milagro. Es decir, vivir la sobrenaturalidad de Dios. Vivirla. No que sea esporádica, no que sea de vez en cuando, no, todos los días. Pero debes de entender primero que el milagro diario, primero eres tú. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Nuestro Señor, nuestro Dios, nos mandó a su Hijo para que Él nos trajera los milagros. Y su Hijo nos pide creer. Nos pide arrepentimiento, nos pide creer, nos pide compromiso y nos pide que seamos sus discípulos. ¿Sabes por qué hay que estar muy bien con el Creador? Porque una palabra suya bastará para sanarte, para liberarte, para bendecirte. Él es una palabra suya. Porque el Padre le concede
lo que quiera al Hijo, no a nosotros. Nosotros no merecemos nada. El Padre le concede al Hijo, por eso el Hijo tiene que estar en medio. Y si tú estás bien con el Hijo, estás bien con el Padre, y hay una unidad. Y lo que sea que le pidas al Hijo, al Padre, en el nombre de su Hijo, el Padre lo concede, porque el Padre no le niega nada al Hijo. Pero el Hijo no intercede por un transgresor. El Hijo no intercede ante el Padre por tesoros para que el transgresor se pierda más. Por eso Él pide: arrepiéntete, conviértete en mi discípulo verdadero, ven y sígueme, no te preocupes de todo lo demás. Ocúpate primero de las cosas del reino y de la justicia de mi Padre, y todo lo demás vendrá por añadidura. Al que cree, todo le es posible, que todo lo demás va a venir por añadidura. Ahí está la conexión. Un aplauso, pues. Hubo personas que se atrevieron a creer, escúchame bien, hubo personas en la historia de la humanidad que se atrevieron a creer en sí mismos. Hubo personas que creyeron que podían volar como los pájaros. Y mira los aviones, los jets y los helicópteros. ¿Sí? Hubo personas que creyeron posible surcar los mares y atravesar los océanos. ¿Es posible? Hubo personas que creyeron que era posible que ciertas enfermedades sanarían. Y hay otros que dicen: no, ya esa enfermedad no sana, te vas a quedar así de por vida. No nos interesa eso, nos interesa a los que creen que es posible sanar. Si esas personas lograron grandes cosas para la humanidad creyendo en sí mismo y en sus capacidades, imagínate el pueblo de Dios creyendo en quien hace lo imposible posible. ¿Qué no podemos lograr, familia? Así que es tiempo de que creas. Y con esto voy a cerrar y quiero que te lo lleves. Escúchame bien. Las cosas que son imposibles dejan de ser imposibles cuando tú crees que es posible. Es una cuestión de emuná, no de dificultad. Un aplauso al Creador.